Bienvenidos a MedPlus, conceptos clave en medicina. Soy Francisco Manzano, antiguo alumno de curso Mirasturias, y en este vídeo os voy a explicar una serie de generalidades de la asignatura de biología celular, profundizando en el núcleo, los ribosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, así como los sistemas de degradación, fundamentalmente los lisosomas y los proteasomas. Comenzamos con el núcleo, que es el orgánulo más grande de la célula y en cuyo interior se encuentra el material genético, así como los mecanismos necesarios para la duplicación del ADN y para la transcripción. El núcleo contiene fundamentalmente cuatro estructuras. En primer lugar vamos a destacar la cromatina, que es una forma de compactar ese material genético, uniendo el ADN a las proteínas. Dentro de esas proteínas destacamos las histonas y forman complejos. La cromatina tiene una forma laxa que se conoce como eucromatina y una forma más densa denominada heterocromatina y se compactará aún más en el proceso de división celular para dar lugar a los cromosomas. En segundo lugar vamos a destacar al nucleolo, que puede ser único o puede haber varios por núcleo celular. Y en él se sintetiza el ARN ribosómico y los preribosomas, que al salir del núcleo al exterior, es decir, al citosol o citoplasma, darán lugar a la formación de los ribosomas maduros. Continuamos con la envoltura nuclear, que está constituida por dos membranas y en ella se encuentran una serie de poros que van a permitir el transporte activo de ARN y proteínas entre el interior y el exterior del núcleo. Y por último, a todo aquello que no forma parte de la cromatina, ni del nucleolo, ni de la envoltura nuclear, es decir, todas aquellas zonas del núcleo que no se engloban en las tres anteriores, se conocen como nucleoplasma. Continuamos con los ribosomas, que hay que señalar que son orgánulos encargados de llevar a cabo la síntesis de proteínas y que están formados fundamentalmente por proteínas y ARN ribosómico. Hay grandes diferencias entre las células eucariotas y las procariotas y esto tiene una importancia fundamental en la terapéutica. En las células eucariotas los ribosomas son 80S y están formados por dos subunidades, la 60 y la 40S. En cambio, en las células procariotas los ribosomas son 70S y sus subunidades son dos, la 50 y la 30S. Y esto es muy importante porque los antibióticos van a actuar sobre estas subunidades y van a ir dirigidos específicamente contra ellas, algunos contra la subunidad grande, la 50S, y otros, concretamente las tetraciclinas y los aminoglucósidos, concepto Repemir, frente a la subunidad pequeña. Continuando con el retículo endoplasmático, hay que destacar que es un orgánulo membranoso que tiene dos partes distintas, podríamos decir, por una parte el retículo endoplasmático rugoso y por otra el liso. El rugoso está constituido por una serie de sacos aplanados que se interconectan entre sí y que también se conocen como cisternas, y se habla de un retículo rugoso porque tiene ribosomas en su pared externa, es decir, en la que está en contacto con el citosol. En cambio, el liso está constituido por túbulos cortos y no contiene ribosomas. Al no contener ribosomas, su función va a ser la síntesis de lípidos y no de proteínas, porque la síntesis de proteínas la va a llevar a cabo el retículo rugoso junto con los ribosomas. Recordamos, síntesis de lípidos, LI, retículo endoplasmático, liso, LI. Importante saber que el retículo rugoso está más desarrollado en aquellas células que tienen una función secretora, como las células glandulares, y también en las neuronas por su alto contenido en membranas. En cambio, el retículo endoplasmático liso está más desarrollado en los hepatocitos porque ejerce una función fundamental de detoxificación y también en las células musculares, ya que forma el retículo sarcoplásmico en ellas, que es un orgánulo, una estructura que va a ayudar a la contracción muscular. Continuando con el aparato de Golgi, hay que señalar que es un orgánulo que está constituido también por una serie de cisternas aplanadas, como las que se representan en este esquema, que van a acabar formando vesículas. ¿Y qué es lo que van a permitir? Adquirir esas proteínas del retículo rugoso y hacer un proceso de envasado, un proceso de modificación y de transporte para dirigirlas o bien al exterior celular o bien a otros orgánulos celulares. Este complejo de cisternas y vesículas recibe el nombre de dictiosoma. Continuamos con los sistemas de degradación, en los que nos encontramos fundamentalmente con dos, los proteasomas y los lisosomas, y son totalmente independientes entre sí.
El proteasoma es el responsable de la degradación de proteínas que están defectuosas y para ello requiere un marcaje con poliubiquitina. Este concepto es fundamental. Marcamos las proteínas con poliubiquitina y eso permite el reconocimiento y la degradación por parte del proteasoma. En cambio, los lisosomas actúan como una especie de sistema digestivo celular. Para ello, pues van a tener una serie de enzimas hidrolíticas como lipasas, nucleasas, que van a actuar en pH ácido, gracias a la existencia de bomba de protones en su interior. Y hay que señalar también, y esto se pregunta en el MIR, que hay un conjunto de enfermedades llamadas enfermedades por depósito lisosomal o lipidosis que ocurren por un déficit de algunos de estos enzimas hidrolíticas. Y esto último nos lo han preguntado en el MIR. Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs, una enfermedad que se produce por el déficit de la enzima que degrada el gangliósido GM2. ¿Cuál es el orgánulo responsable de esta patología? Pues como decimos, los lisosomas, porque no tenemos los enzimas necesarios para la degradación. O bien esta otra en la que nos preguntan directamente cuál es de las siguientes la enfermedad que se produce por depósito lisosomal. La respuesta correcta es la enfermedad de Fabry. Las otras se producen por otros mecanismos como alteraciones enzimáticas, etc. Recordamos de esta clase, de este mini vídeo, lo fundamental, 5 conceptos. En primer lugar, el núcleo contiene en su interior el material genético. En segundo lugar, los ribosomas de las células eucariotas son 80S, importantísimo para diferenciarlos de las bacterias. En tercer lugar, síntesis proteica se lleva a cabo en los ribosomas y en el retículo rugoso. El proteasoma funciona gracias a la poliubiquitina, importante poliubiquitina, que va a marcar las proteínas defectuosas. Y por último, la existencia de una serie de enfermedades que ocurren por depósito lisosomal, como las dos que hemos visto, la enfermedad de Tay-Sachs o la enfermedad de Fabry, o la más frecuente de todas ellas, que es la enfermedad de Gaucher. Y por supuesto, idea importantísima, no te olvides nunca, nunca, nunca de sonreír. Muchísimas gracias por la atención.